Campechanos Chingones, con Cristian Ganso por NCS. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ganso, bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones. Nos acompaña el día de hoy Guillermo Chincanché, un joven de Betania, Campeche, que hoy está como investigador asociado en la NASA, estudiando la luna de Saturno Titán. Y es un honor para nosotros tener a este destacadísimo joven campechano. Bienvenido a Campechanos Chingones, Memo. Muchas gracias. Óyeme, la verdad que qué padre que nos acompañes, que la gente pueda escuchar tu historia y cómo perseguir un sueño te puede llevar hasta las estrellas. ¿Eh? Platícanos, en este primer bloque vamos a hablar de lo que estás haciendo hoy. Cuéntanos, ¿qué es esta locura que un campechano está viendo cómo va a llevar a la humanidad a vivir a Titán? A ver, platícanos. Bueno, más que nada el proyecto es un proyecto astrobiológico. El proyecto se llama Dragonfly, que es uno de los 4 grandes proyectos que tiene la NASA en su programa de Nuevas Fronteras. Este proyecto intenta responder la gran pregunta sobre cómo se originó la vida en la Tierra. Uh-huh. Si bien existen muchas teorías acerca de cómo se originó la vida en la Tierra, todavía existen muchas preguntas, principalmente de cuáles eran las características exactas con las que el planeta contaba para poder surgir, para que la vida pudiera surgir. Con los microorganismos, ¿no? Con los microorganismos, exactamente. Hablamos de LUCA, la primera forma de vida en la Tierra. Sin embargo... Caray, nunca había escuchado eso de LUCA. ¿Qué sí, es? LUCA es un acrónimo que se ha utilizado para referirnos al primer ser viviente que existió en nuestro planeta. Ok. Entonces, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo era la Tierra para que este primer organismo pudiera surgir. Sin embargo, sí tenemos unas muy buenas ideas, unas muy buenas pistas de cómo era la Tierra. A partir de esta idea de cómo era la Tierra cuando la vida surgió, se cree que Titán, que es una de las lunas de Saturno, tiene estas mismas características con las que contaba la Tierra cuando surgió la vida. Okay. Entonces, estudiarlo nos puede ayudar a responder esta pregunta de cómo surgió la vida en la Tierra. Se cree que este planeta tiene la capacidad de generar sus propias formas de vida y se ha demostrado, se ha encontrado mediante teledetección con telescopios y radiotelescopios aquí en la Tierra que tiene todos los ingredientes necesarios para poder sustentar la vida. Entonces, este nuevo proyecto de la NASA, Dragonfly, va a llegar a esta luna, va a lanzar una serie de drones que van a tomar muestras del suelo, de la atmósfera y de los océanos que tiene esta luna para poder analizarlos químicamente y encontrar moléculas de interés astrobiológico. Qué interesante, para ver si ya tienen ellos, si ya existe microvida. Exactamente. Okay. Y si ustedes confirman que Titán tiene las condiciones para sustentar la microvida o la vida, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Los siguientes pasos sería regresar, colonizar esta luna. Hay 2 formas de colonizar, ya sea estudiar los propios organismos que esta luna podría generar, que es la forma más ética de hacerlo. Y la forma no tan ética sería que nosotros lleváramos nuestros propios seres vivos, Ajá, como para establecer una colonia o intentar terraformar el planeta. Ok, pero eso ya es terraformarlo, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa, que terraformarlo es modificar las condiciones de un planeta, Uh-huh. por llamarlo así, que en este caso es un satélite. Uh-huh. Titán es una luna, entonces sería modificar las condiciones naturales del lugar para que se asemeje a la Tierra en lugar de que la especie se adapte a su nuevo ambiente. Son las 2 vertientes que estamos hablando de colonización. Exactamente. ¿Y cuál es tu pronóstico, Memo? Así, yo sé que como científico no se te da tanto hablar al ojo de buen cubero, pero a ojo de buen cubero, ¿cuánto calculas de tiempo? ¿50 años? ¿100 años? Yo creo que la comunidad científica está como muy enfocada a ver lo que pasa. A nosotros nos encanta ser observadores, nos encanta ver qué sucede y tratar de explicar por qué sucede. Uh-huh. Entonces, yo creo que vamos a dejar que Titán desarrolle sus formas de vida.
si todo sigue a como nosotros estimamos que sucedió en la Tierra, estamos hablando de alrededor de unos cientos de años para que podamos ver los primeros organismos vivos en esta luna. Entonces estamos muy al pendiente de todo lo que pasa en este satélite para que nosotros podamos descubrir qué sucedió en la Tierra. Sí. O sea, responder una de las grandes preguntas que ha tenido la humanidad desde que ha tenido uso de razón. Sí, claro. Y es que fíjate, hablamos del espacio y todos, me atrevo a decir que todos, hombres, mujeres, por igual, sin importar género, porque ahorita ya ves que hay temas ahí de ideologías, eh, sin que todos hemos soñado con el espacio. Todos hemos visto una película que son interpretaciones de lo que se ve en el espacio. Vemos las fotografías que nos llegan de los satélites que cada vez tienen mayor calidad y mayor lujo de detalle. Vimos incluso hace poco que la NASA, o a través de portales alrededor de la NASA, se publicó la reconstrucción de un sonido de un agujero negro, ¿no? Que son datos que ellos transforman en sonido para que entendamos cómo pudiera ser que suene un agujero negro. Aquí el tema es la imaginación, ¿no? Desde que el ser humano es humano, volteas al cielo, ves las estrellas y tu imaginación vuela. Y ahora con toda esta tecnología que ustedes nos traen, tanta información, tanto detalle, pues nuestra imaginación sigue potenciándose y yéndose a lugares que ni imaginamos. Ahora, ¿a dónde voy con todo este chorote? ¿Cómo ustedes definen a través de fotos o videos, o no sé cuáles son la información que reciben de las ondas que envían, por ejemplo, un océano de Titán, ¿de qué está conformado? ¿Cómo es? ¿Es como un océano, como el nuestro aquí de Campeche, como nuestro mar, calmo, o qué sustancia líquida es la que hay ahí? ¿Ustedes cómo logran entender de qué está conformado un océano en otro ser? No sé cuál es el nombre que agrupa planetas ¿Astro? en otro astro, ¿no? Ok. Es una pregunta que siempre me han realizado. De hecho, creo que hay un interés muy, muy grande por saber cómo conocemos de qué está compuesto, por ejemplo, las estrellas u otro planeta. De forma científica, vamos a decir que hay una ecuación que modela la información que nosotros obtenemos a partir de un telescopio. Obviamente no voy a detallar, no te voy a dar una clase de física ni tampoco a los que nos estén escuchando. Pero solo porque no nos alcanza el tiempo, no porque no nos interese. En palabras simples, digamos que la luz que nosotros vemos nos da información de las cosas que nosotros observamos. No sé si alguna vez has escuchado que dicen que las hojas de los árboles son de todos los colores menos verde. Porque el color verde es el color que reflejan. Entonces es el único color que nuestros ojos captan. Y es a partir de este color que nosotros tenemos idea, primero de la forma, del color, de la textura de la hoja en este caso. Yéndonos ya un poquito más al terreno físico, la luz es una onda electromagnética. Esta onda electromagnética, imagínense las olas del océano que llegan a la playa, ¿sí? Tiene un pico, o sea, tiene una altura determinada, y tiene también una forma en la que ondula, una forma en la que va viajando. Entonces, uno es la intensidad y el otro es la frecuencia. Cada molécula que existe en el universo y cada átomo que existe en el universo tiene una intensidad en una frecuencia determinada. Claro. Como si fuera una huella digital. Okay. Entonces, lo que nosotros hacemos en los telescopios es obtener la luz que proviene de estos satélites, planetas, estrellas, etcétera. Y a partir de esta huella digital que tienen en el espectro electromagnético, nosotros podemos decir qué moléculas existen, con qué intensidad, con qué agrupación, en qué distribución existen estas moléculas, en qué parte de la estrella hay más, en qué parte hay menos, cuáles son las formas que tiene, por ejemplo. Entonces, así es como nosotros obtenemos información. Es pura interpretación de datos. Es pura interpretación de datos. Wow. Memo, voy a mandar un corte. Regresamos un momento. No se vayan, volvemos con Campechanos Chingones. Óyeme, y te lo pregunto porque nosotros vemos las fotos y vemos los videos y
siempre está para la gente que no tenemos este conocimiento que tienen ustedes, la duda de, bueno, ¿cómo saben que este océano es un océano de gas, ¿no? O sea, si tú ni siquiera parece un océano, ¿no? Entonces, ¿cuántos zoom le puedes hacer a la foto? Qué interesante. Y ahorita estas grandes imágenes que hacen con lujos de detalles, que combinan no sé cuántos telescopios y Sí. qué cosa De tan hecho, impresionante, ¿no? yo trabajé con 2 de los doctores que estuvieron a cargo de la fotografía del agujero negro, Wow. porque México fue el epicentro del Event Horizon Telescope, que es pues este consorcio de varios telescopios que se unieron al mismo momento para observar el agujero negro. Y sí, de hecho, el mejor ejemplo de lo que hicieron en los telescopios es nuestro teléfono. Si nosotros agarramos en la noche y ponemos el obturador a, no sé, a 5 segundos, ¿qué es lo que pasa? Va captando cada vez más luz, más luz, más luz, hasta que podemos fácilmente ver las estrellas en una fotografía. Uh-huh. Lo mismo hicieron estos telescopios, solo que obviamente con una mejor resolución, Claro. mejores datos, más precisión, pero es básicamente el mismo principio. O sea, dejamos la cámara va captando luz, captando luz, captando luz, y mientras más tiempo y mientras más telescopios lo observen al mismo tiempo, podemos tener una mejor imagen. Increíble. Hasta que lleguemos como en Futurama al oloroscopio. Cómo me daba risa esa caricatura. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Campechanos Chingones. Estamos platicando con Memo Chin, campechano investigador asociado a la NASA. Memo, platicábamos hace un momento de lo que estás haciendo ahorita y de las grandes maravillas y capacidades que están descubriendo y que a nosotros, la gente terrícola de a pie, nos sigue maravillando y nos sigue abriendo la imaginación pues ahora sí que la gran parte de la inspiración de la creación artística y plástica del ser humano, pues viene de la observación de las estrellas, ¿no? Pero nos gustaría platicar en este bloque, Memo, de cuál ha sido la chinga para llegar a ser chingón. ¿Qué es todo este camino que has tenido que recorrer? Que la verdad les quiero compartir que es un camino súper inspirador, que ahorita lo van a conocer todos ustedes, porque la historia de Memo inicia en la comunidad de Betania, aquí en Campeche. ¿Cuántos habitantes tiene Betania? No sabría decir un número exacto, pero son como unas 5 o 6 cuadras, 7 cuadras. Pues imagínense, Muy 6 pequeño. manzanas es toda la comunidad. Y este joven, que tiene orígenes en Betania, que viene de una familia muy chambeadora, muy luchona, muy humilde, has cargado también en tu carrera y formativa, sobre todo, pues estigmas, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso, de esta chinga que tuviste que ir cruzando hasta llegar a donde estás ahorita. ¿Dónde empezaste a estudiar? Empezamos así, para hacerlo fácil. Mi educación básica yo lo estudié ahí en mi pueblo. Tenemos educación preescolar en el preescolar Ricardo Flores Magón. Uh-huh. Y mi primaria, al que le tengo muchísimo apego, que es el Claudio Cortés Castro. Uh-huh. ¿Los 6 años estudiaste ahí? Sí, yo los 6 años estudié ahí. Mis papás han sido un pilar demasiado grande porque nosotros no hemos tenido pues mucha economía. Uh-huh. Mis papás han sido todólogos. Uh-huh. O sea, desde que yo tengo uso de razón, mis papás siempre cambiaban de oficio. O sea, ellos siempre buscaban la manera. Fueron panaderos, fueron tortilleros, han sido albañiles, agricultores. Mi mamá, hubo épocas en las que se dedicaba a lavar ropa de las vecinas, limpiar casas. O sea, han hecho de todo. A chingarle. Le han hecho de todo. Y yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos nuestra primera casa, era una casa de adobo, uh-huh, de estas que típicamente se les dice de tierra. Uh-huh. Teníamos el techo de adobe, ¿no? Porque de adobo es el condimento. Sí, de adobe. El techo era de guano, lo que nosotros conocemos como guano. Y no teníamos piso, o sea, y eso es como un dato interesante, ahorita te explico por qué. Nosotros no teníamos piso. Uh-huh.
El suelo en el que nosotros vivíamos era lo que conocemos típicamente como Sascap o Ajá. como tierra blanca. Entonces nosotros vivíamos ahí y no teníamos tele, no teníamos como muchas oportunidades. Y fue a partir de aquí que mis papás poco a poco pues fueron construyendo un mejor patrimonio para nosotros, fueron techando nuestra casa, fueron haciendo una casa ya un poquito más de material, poniéndole firme. Y lo menciono porque cuando yo solicité mi primera beca, yo toda mi vida creí que el piso de firme era equivalente a poner que tenía piso en un estudio socioeconómico. Ya Ajá. tiempo después me enteré que yo jamás tenía piso porque el piso era el Con de los los Zetas, ¿no? Zetas. Sí. Pero bueno, es una historia un poquito interesante. Y ya de ahí, los primeros grandes temores empezaron cuando yo salí del pueblo, porque pues en el pueblo no hay ni secundaria ni preparatoria. Yo la secundaria la estudié en Jampolol, en la telesecundaria número 25. Y fue hasta que yo entré a la preparatoria, entré en el Instituto Campechano, como que las cosas empezaron un poquito mal. Yo iba a entrar en otra universidad, bueno, no voy a decir en cuál preparatoria, pero mi mamá no me va a dejar mentir. Fuimos a pedir informes a una preparatoria y era la etapa de preinscripciones, Ujú. porque pues yo necesitaba información para saber a dónde me iba a inscribir. Y pues lo primero que noté, porque no sé si mi mamá era muy inocente o si simplemente no se fijó, pero lo primero de lo que yo me fijé cuando llegamos a esta preparatoria fue que todos se quedaban viendo a mi mamá. Y a mí se me hizo un poquito raro, pero dije, pues a lo mejor, no sé, no están como tan acostumbrados a cómo nos vemos, a cómo nos vestimos, algo por el estilo. Y lo dejé pasar. Cuando íbamos caminando, ya como para llegar a la oficina del director o algo por el estilo, como para pedir informes con las secretarias o algo, escuché comentarios despectivos de mi mamá que decían, no, pues, ¿qué hace? Voy a utilizar insultos, aunque a mí no me gusta mucho utilizar insultos. Eh, pero nunca se me va a olvidar que mencionaron que ¿qué viene a hacer aquí esta pinche india? Entonces, yo enseguida le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, yo no quiero que me inscribas aquí. Y nos fuimos. Yo le dije, no quiero que me vengas a inscribir a esta preparatoria. Y Qué yo, triste. es un poco triste. Yo tenía, de hecho, algo que a mí me enorgullece mucho, es que yo salí de la secundaria con 9.9 de calificación. Y yo tenía el mejor promedio de mi generación y yo le dije, yo creo que tengo la capacidad como para entrar a cualquier preparatoria que yo quiera, así que yo creo que aquí no. Y en eso fuimos a pedir informes en el Instituto Campechano, porque sabíamos que era una muy buena institución. Fue gracias a una beca que me dio la Fundación Pablo García y del programa Oportunidades también que nosotros tuvimos, que gracias a ello pudimos nosotros estudiar la preparatoria en el Instituto Campechano. Y algo que a mí me encantó del Instituto Campechano es que la mayoría de los profesores estuvieron apoyándome, o sea, sabían como que de dónde venía y eran como muy conscientes de eso, entonces como que me daban tiempo como para conseguir mis útiles, como para los materiales que yo necesitaba para las clases, etcétera. De hecho, la directora, no sé si ahorita está esa directora, pero la directora Patricia, en ese entonces igual siempre me veía y me saludaba, me apoyaba. Y recuerdo particularmente a un profesor, no voy a decir de qué materia ni quién era, pero a mí me encantaba exponer. Yo antes era muy tímido, ahorita ya casi no, No se nota. pero antes era muy tímido. O sea, ahorita me siento un poquito más extrovertido, Pues sí. pero antes era súper tímido. Era muy difícil que yo hablara. Pero cuando yo me paraba en el salón a exponer, era como el momento en el que yo me explayaba. Ujú. O sea, a mí me encantaba exponer. Adiós el nervio, adiós el estrés. Adiós todo. Y yo exponía, a mí me encantaba exponer. Entonces, esa vez expuse ante ese profesor. Y su forma de felicitarme fue muy rara. Porque me dijo que no se me notaba que yo era de pueblo como para haber expuesto así. Wow.
Entonces, Qué desafortunado comentario, ¿no? fue muy, muy, muy feo. Yo me sentí frustrado por un buen momento, hasta que uno de mis compañeros me dijo, no, pues, eh, tienes que hacer callarle la boca a ese profesor, porque tú puedes demostrarle que tú realmente puedes salir adelante, puedes hacer lo que tú quieres. Y mis papás siempre me han apoyado eso, siempre me han instruido en que todo lo que yo desee, si yo trabajo duro, puedo conseguirlo. Sí. Nunca me han dicho que no puedo, nunca me han dicho que no lo intente. Siempre me han motivado a buscar, a querer, a soñar, a no dejarme eh, manipular por las demás personas por decir no puedo o algo por el estilo. Pues fue una gran formación porque mira hasta dónde te ha llevado. Claro. Y de ahí sales de la prepa y qué sigue. Yo entro a la universidad, estudié en ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de Campeche. Pues aquí en la UAC estudiaste Aquí tu en la UAC licenciatura. estudié yo mi licenciatura. Yo quería estudiar astrofísica, era como uno de mis sueños. Y cuando yo termino la universidad, yo me lanzo a Puebla para estudiar en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio. Igual con una beca. Igual fue con la beca CONACYT. De hecho, el proceso fue muy difícil porque yo necesitaba estar en un periodo de aceptación. O sea, yo tenía que pasar varios exámenes, tenía que realizar un curso propedéutico, aprobarlo con 9 o más. Entonces, yo necesitaba trasladarme a Pueblo y vivir varios meses en Puebla antes de que me aceptaran al posgrado. Entonces, ahí le agradezco mucho a la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, pues que me apoyó para poder hacer todo este proceso de admisión. Y al momento en el que a mí me aceptan a estudiar la maestría en Puebla, me becan por medio del programa del PNPC de CONACYT. Con este programa ya entonces yo obtengo mi beca y ya es que yo puedo mantenerme los 2 años que estudié la maestría ahí en Puebla. Aunque creo que la cuestión académica fue muy hermosa y tengo muchísimos buenos recuerdos de lo que fue mi maestría, sobre todo el trabajo que me costó poder como salir adelante en Claro. esa maestría porque era todo un reto. Pero también hubieron ciertas dificultades porque, más que nada, yo siempre me he sentido muy orgulloso de ser indígena. Uh-huh. O sea, a mí cuando me dicen que me veo como maya o que hablo como maya, para mí es un orgullo. Pues obvio, soy maya, ¿no? Pues sí, yo soy maya. Entonces, mis papás son mayas, mis abuelos son mayas. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de ser maya? Claro. Pero para muchas personas... Nosotros nos no es sentimos así. orgullosos que seas maya. Gracias. Pero pues desafortunadamente para no todos es así. O sea, me han tocado que luego me gritan cosas en la calle. Me ha tocado que me digan de formas muy despectivas. Me ha tocado que hay personas que ni siquiera me quieren responder a las a las cuestiones que yo les pregunto por, pues, no sé si por cómo me veo o por cómo hablo, pero sí ha habido muchísimo estigma Es una batalla. todavía. Es una batalla diaria. ¿Y en el ramo profesional también? Quisiera decir que no, pero la primera vez que empecé a buscar trabajo en Puebla, también digamos que son muy de que necesitamos tu currículum con fotografía. Y yo entiendo, yo sé que en Puebla son, voy a decirlo de esta forma, hay muchísimos whitexicans, Uh-huh. personas con dinero, blancas, privilegiadas, y que pues las universidades también están concentradas como en eso, como en buscar personas como que tengan cierto perfil europeo, porque para ellos genera una imagen de Ujú. confianza hacia los estudiantes y hacia la sociedad en general, que para mí se me hace algo como muy absurdo. Son modelos viejos que hay que ir cambiando. Son modelos viejos que hay que ir cambiando. Entonces sí me he enfrentado muchísimo en eso, no Porque solamente... perdón, Memo, que te interrumpa, pero realmente el privilegio es tener una mente como la tuya y una tenacidad como la tuya. El color de piel es lo de menos, ¿no? Claro. Y te lo dice alguien que parece una vela. O sea, voy a mandar un corte. Regresamos en un momento con Campechanos Chingones con Memo Chin.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Campechanos Chingones con Guillermo Chin. Memo, ya platicamos de toda tu formación académica de la primaria, de la secundaria, la prepa, hasta la maestría, pero ahorita estás estudiando doctorado con una beca del CONACYT Sí, así es. y en este doctorado es donde encuentras la oportunidad o se te brinda la oportunidad para colaborar en este gran proyecto de la NASA, ¿no? A ver, Sí. platícanos, ¿cómo llegas allá? Em, Mucho trabajo duro, pero también un poco de suerte. Yo sabía que quería seguir con el tema de astrobiología porque es lo que yo desarrollé en la maestría y a mí me encantaba la astrobiología, me sigue encantando. Y encontré un artículo que hablaba sobre nubes de metano en Titán, ¿Nubes de metanol? de metano, De metano, de ok. metano. Ahí el metano no es como aquí en la Tierra que solamente está en fase gaseosa. Ujú. Ahí puede precipitarse en forma líquida y Líquida. formar océanos. Entonces yo quería estudiar algo parecido porque el metano es muy importante para los trazadores astrobiológicos, para poder ver si hay vida o si no hay vida en un planeta. Entonces, yo sin conocer al doctor, porque jamás se me ocurrió por la idea buscar su currículum, le agarro y le mando un correo electrónico con el mejor inglés posible que yo, sin saber cómo dirigirme a él, Ajá. yo así como muy sacado de la pena. Oiga, disculpe, encontré este artículo, le puse el nombre del artículo y vi que usted trabajó con tal proyecto. Yo estoy interesado en trabajar con astrobiología, pero de Titán no sé nada. Yo trabajé con Encélado, que es otra luna de Saturno. ¿No le interesaría que hagamos una colaboración o ver cómo trabajamos para mi doctorado? Como a los 2 o 3 días después me responde un correo. Primero mándame tu currículum y tu tesis. Y si me agradan, te contacto. Y ahí me entró un poquito el miedo, pero dije, pues ya lo contacté. Pues, ¿qué más puedes ¿Qué más perder, no? puedo perder? Agarré, le mandé mi tesis de maestría, mi tesis de licenciatura, le mandé mi currículum. Y como a los 2 días nuevamente me dice, estoy muy interesado en el trabajo que has realizado y creo que tienes el perfil idóneo para trabajar con uno de los proyectos que yo tengo. Si, no me dijo en ese momento cuál era. Si quieres nos vemos por videollamada tal día. Me mandó ¿El el link? link de Zoom y nos vimos por videollamada. Y me dice, mira, estoy trabajando con el proyecto Dragonfly y ahorita estamos tratando de analizar la dinámica que tiene la atmósfera para que estos drones puedan volar de forma autónoma. Necesitamos muchísimo a alguien que haga modelación numérica, que pueda hacer predicción climatológica, pero sobre todo que pueda tener esta multidisciplinariedad, que es lo que he visto que trabajas tanto en tu tesis de licenciatura como en tu tesis de maestría. ¿Estarías dispuesto a colaborar con este proyecto? Y para mí fue ¿Dónde firmo, no? así porque fue como para Dragonfly es uno de los 4 grandes proyectos de la NASA y yo desde que estaba en la maestría y yo supe que Dragonfly era un proyecto aprobado por la NASA, yo decía entre mí, ojalá algún día trabaje en algún proyecto parecido, que esté en auge o algo por el Wow, y estilo. ahorita estás trabajando Y, en el mismísimo y Dragonfly, estoy ¿no? trabajando en el mismísimo Dragonfly. Yo hasta ese momento no me lo podía creer, era como de, wow, o sea, no puedo creer que tenga esta oportunidad. Y Scott se portó muy amable conmigo, me dijo, mira, yo entiendo que quizás no sabes de atmósferas, pero he visto en tu currículum que tienes toda la inquietud para poder aprender temas de astrobiología. Yo creo que este proyecto te va a gustar muchísimo y yo voy a apoyarte en todos los pasos que tú requieras para que puedas desarrollar este proyecto de doctorado. Y yo le dije, yo no necesito pensarlo más, yo encantado de la vida con trabajar con este proyecto. Y yo dentro de mí, y algo que siempre he repetido mucho, creo que a nosotros, principalmente como campechanos, pero también creo que en general a México, que como que tenemos cierta inclinación a despreciar o a subestimar los trabajos que nosotros realizamos. Sí. Entonces, como que no creemos que ¿No? tenemos suficiente potencial. Exactamente, no nos la creemos, No ¿no? nos la creemos. Entonces, yo
si quizá hubiera sabido que este doctor trabajaba con la NASA y trabajaba con esta clase de proyectos, yo creo que por el mismo miedo jamás le hubiera mandado un correo o algo por el estilo. Pero qué bueno que se dio, porque me hizo entender muchas cosas. Me hizo entender que no solamente yo, sino que todos los mexicanos y los campechanos sobre todo, tenemos esta capacidad. Los trabajos que nosotros realizamos son trabajos de calidad que pueden servir muchísimo a instituciones internacionales, pero a veces En el mundo, ¿no? en el mundo totalmente, pero a veces por este mismo miedo o por esta misma como presión social de que quizás lo que estoy haciendo no es muy importante o lo que estoy haciendo no es relevante, pues simplemente no lo damos a conocer o no creemos realmente en el trabajo que estamos realizando cuando realmente estas personas del mundo nos están diciendo necesitamos de lo que tú estás haciendo. Entonces, para mí cambió totalmente mi mentalidad. Es esa experiencia que tuve con ese doctor, para mí cambió muchísimas cosas en mi perspectiva. Está padrísimo esto que dices, Memo, porque justamente ese es el origen de este proyecto de Campechanos Chingones. Decirle a la gente, contarle a la gente primero que nada las historias de los campechanos que la están armando para que se inspiren y ellos hagan su propia historia. Y yo le comento a todos los invitados, con que en este capítulo inspiremos a uno, ya ganamos, ¿no? Y yo creo que muchos se van a inspirar con tu historia de vida. Memo, y podríamos seguir platicando infinitamente como el espacio de lo que estás haciendo actualmente, pero en este bloque, y que ya nos estamos acercando al final del programa de radio, nos gustaría saber qué es lo que sigue para Memo. ¿Cuál es tu visión para los siguientes años? ¿Dónde te gustaría andar y estar? Yo tengo dos grandes sueños. Bueno, ahorita que ya cumplí los de Dragonfly y trabajar en la NASA, aún me quedan dos grandes sueños por cumplir. Y yo creo que voy a trabajar arduamente para poder lograrlos. El primer sueño es poder estar en la Agencia Espacial Japonesa. Wow. Para mí, más que la NASA, para mí JAXA es el top por los proyectos astrobiológicos que tiene. Principalmente el último que tuvieron que fue Hayabusa, en el que trajeron rocas de otras partes de... Bueno, en este caso tomaron muestras de un cometa y los lograron traer aquí a la Tierra. Fue como impactante para mí. Y el otro es regresar a Campeche, porque tengo un amor muy, muy, muy grande hacia Campeche y hacia sus personas, porque en los momentos más tristes, más deprimentes y en los que más he querido rendirme, siempre he tenido personas, principalmente campechanos, que me han apoyado. Yo aquí en Campeche tengo una gran red de apoyo. Tengo tantas personas que me han apoyado a lo largo de mi vida que no podrían ni siquiera nombrarlas en un día entero. Entonces yo quisiera regresar a Campeche en un futuro, poder establecerme como un investigador, pero sobre todo hacer divulgación de la ciencia. Que más personas, niños, jóvenes, adultos, se interesen por cumplir sus sueños principalmente. Y si alguno de ellos tiene el sueño de ser investigador o de ser científico, impulsarlo, de que tiene Padrísimo. toda la capacidad para poder llegar hasta donde él quisiera. Memo, yo quiero cerrar haciendo una reflexión de esto que estás diciendo que me parece sumamente importante, porque cuando alguien no ha tenido o ha tenido carencias en su formación, es mucho más sencillo desarrollar cierta empatía por la gente que está en las mismas condiciones, sobre todo cuando tú ya has logrado sobrellevar la mayoría de ellas y has trazado un camino que te está llevando al éxito, ¿no? Quiero que sepas de entrada que todos estamos muy orgullosos de ti, yo te lo digo y hasta se me enchina el cuero, de verdad, y que tú tengas esta visión de colaborar y ayudar e impulsar a los jóvenes para que sigan el mismo camino de formación y de que no se detengan para cumplir sus sueños, me parece sumamente loable y digno de una figura como ya eres tú para nosotros. Gracias. Yo te lo digo muy humildemente, Memo, voy a ser el presidente de tu club de fans en Campeche. Y por favor, cuando llegues a Titán, pon un escudo de Campeche ahí.
Ay, gracias. Diana, Pan, si escuchan esto, no le hagan caso, ustedes son los primeros. Memo, ¿algo más que quieres decir para cerrar? Pues la vida es muy difícil, siempre es complicada, pero hay que intentar sobrevivir las cosas y sobre todo no perder los ojos de la meta. Ok. Pues muchas gracias, Memo. Esto fue Campechanos Chingones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente bloque para las redes sociales y nos escuchamos por las 6 estaciones de NSS el siguiente sábado. Gracias por acompañarnos. Tú naces y creces en Betania. ¿Vives en Betania hasta tus 20? Más o menos como mis 18. Ok. Sí. Platícanos, ¿cómo es la vida en una comunidad? Ay, es una pregunta muy interesante porque si yo pudiera describir a mi comunidad con una palabra, sería cálida. Uh-huh. Sí tenemos nuestros problemas, sí tenemos a veces nuestras pequeñas riñas, pero las personas son muy amables. O sea, yo el día que regresé con mi primera medalla internacional, ¿Cuál fue? que fue en Chile, fuimos al ESIAMLAT. Todos felicitaron a mi mamá, o sea, porque mi mamá vende pozole, bueno, actualmente vende pozole. Entonces ella todas las mañanas, como a las 8 de la mañana, va de casa en casa llevando el pozol. Uh-huh. Entonces, dice mi mamá que ese día cuando supieron la noticia, todos empezaron a felicitar a mi mamá porque pues es muy conocida en el pueblo. Uh-huh. Entonces, para mí vivir en comunidad, o al menos en mi comunidad, es poder salir, saludar a todos los vecinos, poder platicar. Es muy común, por ejemplo, oye vecina, ¿qué comiste? Ah, tal cosa. Ah, intercámbiame un poco con esto que hice de comer, ¿no? Entonces, intercambiar comidas, escuchar los chismes, porque siempre es chisme de todo. Como que es muy, muy, muy placentero. Siento que es muy amigable. Bueno, no sé si todas las comunidades, pero al menos vivir en mi comunidad, siento que es como vivir en familia. Hay quizás muy pocas cosas extravagantes que hacer, porque pues es una comunidad muy pequeña. Pero el simple hecho de salir al parque una noche, comprar unos chicharrines y ver a los niños ahí jugando en el parque, para mí es toda una experiencia Uh-huh. y es algo que no cambiaría por nada. Qué padre. ¿Y tu comida favorita cuál es? Esa es una pregunta difícil, Me gustan todas, ¿no? porque cuando se trata de Campeche, me gusta mucho el relleno negro, Uh-huh. me gusta mucho el queso relleno, Uh-huh. la cochinita, el choch. ¿Cuál es el choche? Ese yo no lo conozco. Es la morcilla. Ah, ok. La morcilla. Me gusta mucho. En fin, los panuchos. O sea, tengo una tía abuela, que ella vende panuchos. Ajá. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, siempre iba y le compraba panuchos porque me encantaban mucho sus panuchos. Las trancas. O sea, ¿Trancas o panuchos? ¿Qué prefieres? yo creo que voy a inclinar por panuchos cuando es relleno, pero trancas cuando es cochinita. Oye, fíjate que entrevistamos a una persona que se come 3 trancas en una en una sentada. Yo creo que sí podría. De que podemos. ¿Y qué lugar tienes favorito en Campeche? En cualquier parte de todo nuestro estado, que cuando te visita alguien lo quieres llevar, que lo vea y que se maraville como te maravillas tú. Exceptuando Campeche. No, incluyendo. Porque, por ejemplo, yo siempre, de toda la vida, desde que salí de mi pueblito, siempre les he dicho que quiero llevarlos a mi pueblito. Y sí he logrado llevar a algunos amigos. Yo diría que mi pueblo, parecerá cliché, pero para mí mi pueblo es mi lugar favorito. Uh-huh. Después de mi pueblo, la ciudad amurallada de Campeche, he traído a varios amigos aquí y les he dado un recorrido de 2 semanas porque siento que hay muchísimas cosas aquí en Campeche.
desde los fuertes, San Miguel y San José, los baluartes, la muralla, los museos, la parte de conocer el mercado, la gastronomía, el malecón, Ochcowo, la parte de la 59, o sea, los parques. Para mí es toda una experiencia. Y ya más así, tirando lo natural, Calakmul. Calakmul es algo que nunca me canso de visitar. A mí me encanta, más que por el vestigio maya, por la reserva natural de Calakmul. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza, la selva. Siempre hemos visitado la cueva de los murciélagos. Ajá. Me Padrísima. encanta mucho cuando en la tarde empiezan Ya a empiezan salir, a salir todos, que es todos una los cosa murciélagos. impresionante. Es impresionante. Y el olor también es impresionante. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí, por el guano, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, son como mis 3 lugares preferidos aquí. Entonces, si recapitulamos, es cuando alguien te visita, tiene que conocer Betania, Hay que conocer Betania, sí o sí, el centro histórico y Calakmul. y Calakmul. Y el carnaval, ¿cómo lo viven en Betania? ¿Es tan importante en tu comunidad como lo es para Campeche, por ejemplo? No, en mi comunidad el carnaval no es tan importante. De hecho, son fiestas como que pasan un poquito desapercibidas, porque la mayoría de la comunidad son de alguna religión. Ok. Entonces, como que no es... Se contrapone, ¿no? Con Sí, la se idea del contrapone un carnaval. poquito. Pero creo que es la única celebración, porque, por ejemplo, Navidad se hace un fiestononón. O sea, a mí me encanta Navidad y Año Nuevo porque primero pensamos con la comida, con las festividades, y es muy típico que luego van de casa en casa. O sea, yo, por ejemplo, agarro, no sé, un plato de coditos. Ujú. Y voy con la vecina y le llevo coditos y la vecina hizo, no sé, un pavo y me da un poco de pavo y luego voy con la otra vecina y todo esto conversando, platicando, Claro. conociendo. Entonces, En comunidad, en ¿no? comunidad, o sea, Es lo bonito. luego ves en todas las calles rompiendo piñatas o haciendo juegos. Y todas las familias sacando las mesas a las calles para que tengan su cena ahí. Que en algún momento igual fueron así esas festividades en Campeche. Yo recuerdo haber salido a romper piñata con mis amiguitos del barrio y que las familias también sacaran sus mesas, ¿no? La verdad que está padrísimo que lo sigan viviendo ustedes así, porque es una manera de afianzar esta relación comunitaria, ¿no? Que hay en unas fechas tan íntimas. Oye, Memo, y la Navidad y el Año Nuevo que sí celebran en tu comunidad, ¿cómo se vive ahora que regresas? Que has estado viviendo ya como un adulto, como estudiando tu doctorado, trabajando para la NASA, conquistando matemáticamente el espacio. ¿Cómo ves ahora regresar a la comunidad, volver a pasar la Navidad a casa? Este contraste, ¿no? De tu mundo fuera de la comunidad y dentro de la comunidad, ¿cómo se siente ahora? Siento que no hay un contraste como tal, al menos con mi comunidad, porque tengo un contacto muy directo con ellos. O sea, si bien estoy al otro lado del país, o sea, Ajá. literal, En Ensenada. hay un letrero que dice aquí termina la patria, que tengo una foto en ese letrero. Siempre estoy en constante comunicación con mis papás, con mis amigos, con mi familia, con las personas que tengo aquí en Campeche. Entonces, para mí, llegar, por ejemplo, en Navidad, es como decir, al fin llegué a mi hogar. Porque si bien estoy viviendo en Ensenada y la mayor parte del tiempo ahorita la paso en Ensenada y próximamente el próximo año pues nos vamos a ir también a Colorado, no lo siento como realmente mi hogar. O sea, para mí, mi hogar es cuando llego de vacaciones, entre comillas, llego a mi comunidad, recibo el abrazo de mis papás, como la comida que es Con la que creciste, con ¿no? la que crecí, veo a mis vecinos, veo a mis amigos. Para mí esto es realmente mi hogar. O sea, yo siento que el llegar es como llegar a tu hogar después de un Sí. viaje largo. Ok. Para mí es eso. Eso está padrísimo porque entonces no has soltado la raíz, ¿no? Y aparte esa raíz pues siempre nos da equilibrio en la vida, ¿no? Oye, Memo,
Y me platicabas hace un momento del por qué no celebran carnaval y otras festividades en tu comunidad. ¿Tú eres religioso? ¿Crees en Dios? Sí, hay todo un tema con respecto a la religión. La religión que yo profeso, bueno, yo soy presbiteriano, Ok. entonces soy como más de la parte Ajá, el protestante. Antiguo Testamento y así, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, que si bien no es muy diferente en la cuestión de conocimiento a la parte católica, pero sí hay como varios ritos y varias tradiciones que son como muy diferentes Ujú. o muy contrastantes. Lo que al menos muchas personas creen quizás es que somos como muy aburridos porque no celebramos como tantas cosas como tal, Ajá. religiosamente, pero algo que a mí me agrada mucho del pueblo es que aunque, por ejemplo, ahorita que viene el grito como tal no viene como una celebración religiosa, pero sí se hace fiesta en la iglesia. Ujú. Entonces no siento que seamos como tan aburridos como muchas personas piensan. Y no, pero yo lo que me refería era, por ejemplo, si tú crees en Dios, eres religioso, tiene un papel tan importante en tu formación la presencia de la enseñanza de Dios y la religiosidad. Como hombre de ciencia, ¿cómo ves o cómo abordas tus creencias? Porque yo he platicado con algunos otros científicos a lo largo de mi vida y siempre llegamos a las mismas conclusiones. Eh, la fe es eso, es fe, no es un dogma, no tiene un sustento científico. Y sin embargo, estos científicos con los que he platicado, en común, cada quien con sus palabras me decían, mientras más sé, más creo. ¿Cómo te pasa a ti como científico? Eh, es un tema muy difícil de abordar, Ujú. principalmente porque nosotros como astrobiólogos pues estamos buscando el origen de la vida, entonces, Sí. entre comillas, eh, lo que yo descubra o lo que yo haga va como a contraponerse a lo que dice la Biblia, Ujú. empezando por el origen del universo, cómo nos Sí. formamos como humanos, pero eh, algo que he aprendido a lo largo de toda mi vida, no solamente académica, familiar, sino también religiosa, es que la cuestión de creer es eso, o sea, es lo que tú crees. Y si bien todo el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi vida científica me ha ayudado a corroborar quizás estas creencias que yo tengo que también hacer esa separación entre lo que estoy investigando, lo que estoy haciendo, que es algo que yo amo y que me apasiona, y que esto también no tiene nada que interponerse con respecto a lo que yo creo. Y lo que yo creo tampoco tiene que meterse con respecto a lo que estoy haciendo. Porque ese es el error de quizás muchos científicos y también muchos pastores y muchas personas que se dedican a la religión. A veces quieren combinar las cosas. A veces quieren meter religión dentro de la ciencia o ciencia dentro de la religión. Y realmente, al menos a mi parecer, no es algo como tan bien. O sea, si yo quiero creer en Dios y quiero creer en lo que hago, y si bien todos los aspectos de mi vida me han llevado a corroborar esta creencia que yo tengo, no lo puedo sustentar con la ciencia. Y si yo lo intentara hacer, es algo que se contrapone contra los propios principios bíblicos. Sí. Y de la misma forma, todos los descubrimientos astrobiológicos que yo estoy haciendo, no los puedo interponer ante los ojos de la Biblia, porque lógicamente se están contraponiendo en ello. Entonces, ambas son esferas muy grandes en mi vida y una gran parte de toda mi travesía es lograr hacer un equilibrio entre ellas. Claro, claro. Porque no necesariamente tienes que radicalizarte, ¿no? Ujú. Sino encontrar cómo convivan armónicamente estas dos vertientes que hay en ti y que también podría derramarse en el resto de la gente. Por ejemplo, en mi opinión particular, yo no soy científico ni mucho menos, pero soy una persona que lee bastante, ¿no? No sin mucho, pero pues bastante. Eh, y me pasó en mi juventud Ujú. que yo me declaré, y lo creía realmente, me declaré ateo. Y luego conforme fue avanzando en la vida, redescubro a Dios y me doy cuenta que ese ateísmo del que hablaba en mi juventud era producto de una arrogancia,
porque estaba adquiriendo mucho conocimiento y eso te llega a ensordecer o a nublar de un poco de la fe, en mi perspectiva muy particular. Pero a donde quiero llegar con este punto es que sí, yo confirmo las palabras de esta gente, de decir que mientras más conocimiento adquiero, más creo, porque la fe nos despeja la interrogante del qué y la ciencia el cómo. Sí. ¿No? O sea, para los que somos creyentes, Dios es el origen de la vida, sí, y lo seguimos creyendo. Y la ciencia nos dice, ok, ¿cómo se creó la vida? ¿No? Claro. No, yo creo que no se descartan una con otra, pero es una postura personal. Claro. Sí, es todo un tema y quizás algo que a mí se me hace como muy particular, al menos en el mundo de la ciencia, es que nunca nos detenemos como a ver las creencias que nosotros tenemos. Al menos con mis compañeros de posgrado, sí, como somos muy abiertos, sí hablamos mucho de nuestras creencias y todo esto, y nos avalamos y todo esto. Pero cuando estamos haciendo investigación científica, al menos con científicos ya reconocidos o probados, es muy raro como que toquemos estos temas. Y se me hace como muy interesante porque en ninguna parte de toda esta travesía científica y todo esto ha sido como un motivo como de discriminación o como de menosprecio o algo por el estilo. Podrá haber en otras ramas, y hablábamos de eso hace rato, quizás el machismo, los privilegios, el sexualidad. racismo, la sexualidad, pero al menos algo que he notado es que con respecto a la religión creo que es muy poco. O sea, quiero creer, o al menos a mí nunca me ha tocado vivir una discriminación, al menos por parte de mis creencias. Y eso es algo pues que agradezco muchísimo, porque Claro. pues, si bien ya he sufrido discriminación por muchas otras cosas, pues, agregarle la religión, pues... No, estaría cañón, ¿no? ¿Por qué no hacemos un recuento, ya que nos encaminamos hacia el final del podcast, de cuáles han sido esos momentos de discriminación que has sufrido, ¿no? El primero fue por venir de una comunidad indígena. Así es. ¿No? El segundo fue por recursos económicos. ¿No? El tercero. Por no ser blanco. O sea, racismo, ¿no? Sí. Literal. Luego no nos rentaron por mi sexualidad. Ok. Nos rentaron un departamento porque no éramos una pareja real. Tú tenías una pareja, hombre también. Sí. Intentaron rentar juntos en Puebla y les negaron la renta por no ser una pareja convencional, ¿no? Exactamente. Pues pues eso igual es una discriminación, ¿no? Y afortunadamente no has tenido una discriminación por tu religión. Afortunadamente. Tus creencias, ¿no? Pero pues nada más esa te falta, mano. Ya te echaste todas y todas las has venido superando con mucho éxito evidente. Claro. No aparente, evidente. Y por último, Memo, 2 preguntitas más. ¿Qué te falta? ¿Qué sientes tú que te falta perfeccionar o pulir en ti mismo para ser más chingón todavía? Quizá uno de los mayores, no quiero decir problema, pero como barreras que tengo actualmente es que soy muy de hacer muchas cosas. O sea, yo a veces como que me pasó mucho en la universidad y mi director de tesis siempre me lo recalcó mucho. Muchas gracias, doctor Juan Durán Lugo. Que yo me meto en todo. Ajá. O sea, hago divulgación, hago conferencias, me dedico a la tesis, hago mis tareas, hago mis proyectos, me meto a cursos. Tienes entrevistas. Entrevistas. Entonces, llega un punto en el que tengo tantas cosas que hacer que luego no me doy abasto. Entonces, algo en lo que he trabajado que todavía no he logrado como tal perfeccionar y que necesito trabajar todavía en eso, es el poder darme tiempo a mí mismo.
Siento que a veces me saturo mucho de trabajos y no me doy un tiempo como para descansar de mí, como para ser yo, como para estar bien. Hace poco tuve una experiencia muy fea porque, pues, te voy a decirlo de esta forma, espero que Claro. no me juzguen mucho, pero terminé con una pareja. Ujú. Entonces, me destrocé totalmente, o sea, caí, estuve 3 días en mi cuarto, no salí, no comí, no me bañaba, o sea, no iba a la escuela, estuve a punto de salir del doctorado por eso, perder mi beca, perder todo. Y fue en ese momento en el que me di cuenta que no tenía tiempo para mí, o sea, tenía tantas cosas encima que cuando vino este problema y me puse a llorar por mí mismo, todas esas cosas necesitaron de mí y yo no estaba. Y darme cuenta como de que tenía tantas cosas en mi día que no me estaba dando tiempo para mí mismo, fue cuando recordé las palabras de mi doctor de licenciatura y me cayó un balde de agua fría y fue como de, tienes que darte tiempo a ti mismo, tienes que respirar y tienes que tratar de poner las cosas en calma. Así, está bien que te guste hacer divulgación, está bien que te guste hacer experimentos, está bien que te guste dedicarle tiempo a otras personas, pero también tienes que priorizarte y es algo que muchas personas a veces dejamos de lado. No vigilamos nuestra salud mental por estar haciendo muchas cosas y creo que es algo que también debería de hablarse mucho. Sí, claro. Y coincido totalmente contigo. Yo soy una persona que cree mucho en la sanación mental como un pilar de la construcción del individuo. Pero fíjate que una constante y acá el ingeniero que nos apoya no me va a dejar mentir, una constante en todos los capítulos cuando llegamos a esta pregunta, ¿en qué área de oportunidad hay para mejorar para los campechanos chingones que estamos entrevistando? La gran coincidencia es que reconocen una necesidad de dedicar más tiempo a sus personas al cultivo del ser humano como individuo propio, ¿no? Porque están tan enfocados en lo que están haciendo, en la tarea que están desempeñando, que sí se tiende a olvidar un poco a la persona, ¿no? Y me parece muy interesante que haya esta coincidencia porque me hace recordar un discurso de Arnold Schwarzenegger, el Governator, que dio un discurso de cierre de generación en una universidad muy motivacional, en el que él hablaba del esfuerzo diario y del trabajo diario y del sacrificio diario que implica lograr el éxito. Él pues tiene una historia igual de mucho éxito, que él viene de una pobreza extrema en Europa, ¿no? Y llegó hasta ser el actor mejor pagado de Hollywood y gobernador de un estado en Estados Unidos. Y hay una frase que siempre dice, duerme suficiente, pero duerme poco. O sea, suficiente para que te recuperes, pero no duermas mucho. O sea, y de hecho él dice algo así como, duerme 6 horas, no necesitas dormir 8. Y si tú crees que necesitas dormir 8 para recuperarte, pues descansa más rápido. Y los traigo a colación por lo que estás hablando, porque efectivamente los campechanos chingones, pues se la pasan en chinga todo el día, todo el tiempo, y tienden a dejar a un lado su propio bienestar emocional, mental, su salud física, que no hay que dejarlos a un lado, pero hay que hacerlo tal vez con una mayor eficiencia de tiempo, Claro. Para que no se desvíen de lo que están haciendo, que los ha hecho trascender. Sí, sobre todo entender eso, la parte de los tiempos, por ejemplo. Yo creo que, al menos yo lo veo mucho en los jóvenes, no sé muy bien en los adultos. Tú mismo eres un joven de 26 años, ¿no? Por eso hablo por nosotros. Hablo por nosotros de que a veces creemos que el tiempo se nos acaba. Yo creo que todos hemos pasado por alguna circunstancia difícil y decir, ya no hay tiempo para mí, ya no hay mañana, ya esto se acabó o algo por el estilo. Y realmente somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante. Conocí a una persona hace poquito que me decía, es que estoy estudiando la licenciatura y tengo 27 años. O sea,
yo ya no estoy para esto. Y le digo, no, o sea, si es tu sueño, si es lo que realmente quieres, hazlo. Claro. No hay tiempo. O sea, que si tuviste problemas antes, eso no te hace menos acreedor de lo que tú quieres. Realmente creo que a veces nos enfrascamos mucho en que a tantos años necesito tener mi licenciatura, a los tantos años necesito ser independiente, y no nos damos cuenta que todas las personas somos diferentes. Sí, y esas son metas que puso alguien más. No son Exactamente. tus metas. No son tus metas. Uno tiene que plantearse sus propias metas, plantearse sus propios tiempos y entender, y creo que es algo que todos necesitamos meter en nuestra cabeza, que nosotros tenemos nuestros propios tiempos y nuestro propio caminar. El chiste es no desistir. O sea, puedo ir gateando de aquí a Miami, no sé, o a Baja California, y yo sé que voy a llegar. No voy a llegar al mismo tiempo que alguien que va en avión, Claro. pero elocuentemente voy a llegar porque es mi meta, porque es mi sueño. Y mientras no deje de avanzar, Y es ir avanzando, exactamente. es como la bicicleta, ¿no? Dejas de pedalear, te caes. Pues sí. Entonces, es meter eso en nuestra cabeza. Lo importante es no perder la meta de vista. Y todo lo demás es secundario. Que el tiempo, que las personas, que la forma de llegar, que a qué velocidad estoy yendo. Mientras que no desistamos, nuestra meta sigue ahí. Y es a lo que nosotros nos debemos de enfocar, a llegar a nuestra meta. Pues grandes palabras y grandes consejos de Memo. La verdad es que, les repito, para mí ha sido un honor tenerte aquí, Memo, en nuestro podcast de Campechanos Chingones. Sin duda serás un ejemplo y una inspiración para todos los que nos escuchen. ¿Cuáles son tus redes sociales, Memo? ¿Cómo te pueden seguir en Facebook? Guillermo Chin en Facebook. Guillermo Chin en Facebook y en Twitter. En Twitter y en Instagram me soy como Casecague del Espacio. ¿Cómo? Casecague del Espacio. Casecague del Espacio. Que me encanta Naruto, para los que Okay. Bueno, los fans de Naruto van a entender. Casecague del Espacio en Twitter y en Instagram, y Guillermo Chin en Facebook. Por favor, síganlo, manténganse al tanto que este es un campechano chingón que todavía va a llegar mucho, mucho, mucho más lejos, porque en el espacio no hay límites. Gracias, Memo. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Campechanos Chingones con Cristian Ganso por NCS.